tardes, buenas noches, hermanos. Dios lo bendiga a todos. Qué bueno es el Señor que nos permite estar nuevamente reunidos, aunque sea por esta vía, pero Él sabe. Mientras se nos restrinja poder regresar al templo, seguiremos reuniéndonos por esta vía. Y vimos las noticias anoche, pues y ni siquiera mencionan a las iglesias. Pero el Señor sabe cuándo es el momento. Y a nosotros nos toca esperar en Él. Qué bueno es el Señor que estamos aquí para compartir su palabra. Y hoy vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento que está entre los profetas menores. A veces es difícil encontrarlo, pero ahí está en la Biblia. Y este pasaje nos da unas grandes enseñanzas, porque nosotros a veces perdemos el foco de las prioridades. A veces nos dedicamos a nosotros mismos, a nuestra comodidad, y se nos olvida que nuestra prioridad es Dios. Y este pasaje nos enseña algo de esto. Cuando los israelitas regresaron de su cautividad en Babilonia, vinieron con un gran entusiasmo, con grandes planes, y su tarea primordial era reedificar el templo de Jerusalén. Pero se encontraron con obstáculos que le exigían sacrificios y esfuerzo, y este pueblo rápidamente se desanimó y ya no querían seguir la obra de reedificación del templo de Jehová. Comenzaron a analizar su situación hasta decidir que no era el tiempo de la reedificación del templo. Decidieron por sí mismos, en su propia opinión, porque ya ellos habían recibido la instrucción directa del Señor. Habían llegado a colocar los fundamentos del templo con gran alegría y gozo, pero apenas se presentó la oposición, simplemente pararon la obra y buscaron excusas como, bueno, todavía no ha llegado el tiempo apropiado. Y esto nos recuerda nuestros tiempos. Qué rápido que nosotros buscamos una excusa para no hacer las cosas que nos dice el Señor. Buscamos excusas para todo. Ya he hablado varias veces sobre este tema. Somos buenos encontrando una razón por la cual no voy a la iglesia. Somos buenos para encontrar una excusa para no leer la Biblia. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel aquí, después de haber retornado a la tierra de Jerusalén, después de 70 años de cautiverio, pero no quisieron cumplir y más bien desobedecieron la palabra de Dios. Dios los llamó a reconstruir el templo y vinieron con gran alegría. Y primero, antes de entrar en el tema central, quiero invitarlos al libro de Esdras capítulo 1, versículos 5 y 6. Esdras 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios allí:
Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar, noten, la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Hubo una euforia. La gente recogieron ofrendas y todos apoyaron para la reedificación del templo. Era un gran entusiasmo que había para reedificar el templo de Jerusalén. Pero qué poco nos dura el entusiasmo a los seres humanos. Qué poco nos dura el entusiasmo aún a nosotros los cristianos. Para ver un poquito el entusiasmo que tenía esta gente, vaya conmigo a Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3 y versículo del 10 al 13. Comenzaron a construir y habían echado las simientes del templo. Hablando en buen panameño, habían echado las fundaciones. Esdras 3, de 10 al 13, dice la palabra de Dios así. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Dice el 11, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¡Qué euforia, hermanos! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo cuando colocaron los cimientos del templo! Dice aquí como tal gozo y tanta alegría que cantaban y alababan glorificando a Dios. Los sacerdotes levitas cuando vieron echar los cimientos, dice aquí que daban gritos, gritos de alegría y con gran júbilo decían, porque para siempre es su misericordia. Nosotros a veces actuamos de la misma manera. Damos grandes voces y tenemos gran alegría cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. Y nos comprometemos con ministerios importantes en la iglesia, porque estamos llenos de gozo. Soy salvo. Gloria sea mi Señor, que murió por mí en la cruz. Estoy dispuesto, como decía Pedro, a dar mi vida si es necesario, porque Él me salvó. Pero a los pocos días, esa euforia y ese gozo ya se fue. A los pocos meses
ya no quiero ir a la iglesia. Al poco tiempo ya no me da entusiasmo la obra del Señor. Y actuamos de la misma manera que actuó el pueblo de Israel en esta ocasión. Por eso yo digo y sostengo que cada uno de nosotros representa al pueblo de Israel. Yo estoy pensando cuando estaba leyendo este pasaje y veía este entusiasmo y esta euforia del pueblo de Israel, me puse a pensar que cuando se nos permita volver al templo, cuando pase esta pandemia y volvamos al templo, tendremos tanta alegría que también habrá gozo y nos abrazaremos y hasta gritaremos y lloraremos de alegría. Yo espero ver un gran avivamiento total en la iglesia. Cuando yo voy a la iglesia, que ahora estoy yendo casi todos los días, y miro el templo vacío, luego lo veo lleno. Y los veo a todos ustedes cantando alabanzas y llenos de alegría. Yo sé que ese momento va a llegar pronto. Y sé que nos vamos a gozar de alegría, así como estaba este pueblo. Pero ojo, así como podemos volver llenos de alegría y llenos de gozo y euforia y entusiasmo, estemos preparados porque al enemigo no le va a gustar. Y el enemigo nos va a atacar para crear desánimo y que ya tú no tengas el gozo del primer día de retorno. Este pasaje a mí me hace recordar y me hace soñar con ese momento en que podamos regresar al templo a regocijarnos con el Señor. Pero debemos estar preparados, porque ya les he dicho, el enemigo no descansa. El enemigo está al acecho como león rugiente. Y créanme que nos va a atacar a muchos para que nos desanimemos como pueblo de Dios. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo de Israel después que estaban con euforia reconstruyendo el templo de Jehová. Miren Esdras, capítulo 4, versículos 4 y 5. Esdras, capítulo 4, versículos 4 al 5. Dice la palabra de Dios: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, noten, y lo atemorizó para que no edificara. Dice el 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Y lo dejo allí. Cuando leemos el libro de Esdras, nos damos cuenta las veces que el enemigo atacó a este pueblo de Israel para que no construyeran, no reedificaran, y de hecho lograron parar la obra por varios años. Por eso les digo que estemos pendientes, porque sé que vamos a regresar con gran júbilo, pero el enemigo va a estar pendiente, como quien dice, para dañarnos la fiesta. Así como estaban estos
intimidando a los que iban a construir. Sobornaron. Asimismo, el enemigo nos va a atacar a nosotros. Atacaron al pueblo de Israel de tal manera que el pueblo llegó a pensar que eso no era el tiempo, que ese no era el tiempo ni el momento adecuado para edificar el templo de Jehová. Se desanimaron tanto que pensaron que no es el momento. No sigamos con esto, porque no es el momento de edificarle casa a Jehová. Yo solo espero en el Señor que no nos pase igual cuando regresemos a la iglesia. Que después de la euforia, el gozo y la alegría, venga el desánimo por causa del enemigo y comencemos a pensar como pensó el pueblo de Israel. Y quizás algunos de ustedes piensen que todavía no es el tiempo de regresar a la iglesia. Quizás algunos de ustedes comiencen a pensar, mejor me quedo en casa y lo veo por Facebook. Quizás algunos de ustedes pensará, yo no sé si por ahí hay coronavirus, todavía mejor me quedo y veo cómodamente la prédica desde mi casa. Y ya no regreso al templo. Y poco a poco nos vamos enfriando, porque eso es lo que quiere el enemigo. Yo espero, mi hermano, que esto no nos pase a nosotros. Y que por mucho que haga el enemigo para apartarnos de ir a la iglesia, no lo va a conseguir, porque nosotros estamos con Cristo. Y nuestra prioridad es Cristo, nuestro amor es a Cristo y Él fue el que nos salvó y tenemos que regresar con júbilo y euforia y permanecer en la casa del Señor como hermanos, como amigos, compañeros en Cristo, que nos amamos y amamos a nuestro Señor. Tenga presente que esto nos puede pasar a nosotros. Así que comience a preparar su corazón desde ahora. Comience a pedirle al Señor que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. De repente el pueblo de Israel aquí vivió un conflicto de intereses. El desánimo y el ataque del enemigo los hizo pensar en otras cosas menos en reedificar la obra del Señor. Ahora sí, los invito a que vaya conmigo al libro de Ageo. Ageo es facilito de encontrar, está entre los profetas menores. Ageo capítulo 1. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 2 al 4. Ageo 1, 2 al 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Noten cómo estaba pensando el pueblo ya. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta. Se estaba refiriendo Dios a que el pueblo se había dedicado a construir sus propias casas, hermosas casas. Estaban cómodos en sus casas, habían construido vivienda para ellos, pero se habían olvidado de construir la casa de Dios. Estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios y estaban encubriendo su desobediencia con una excusa.
estaban diciendo que no era el momento conveniente para reedificar la casa del Señor. Tremenda excusa. Ya vimos que regresaron con gran júbilo, con deseo de trabajar y aportando de todo. E hicieron fiesta. Se llenaron de gozo cuando hicieron los fundamentos, pero luego dejaron de construir la obra de Dios para ir a construir sus propias casas. No era el momento, según ellos, de construir la casa de Dios, pero sí era el momento para construir sus propias casas lujosas y adornadas. Durante 15 años, mientras estaban edificando sus cómodas casas, la casa del Señor permanecía en ruinas. Por eso dice el versículo 4, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado del propósito para el cual Dios los trajo de vuelta a Jerusalén. Se habían olvidado de su tarea. Tan solo llegaron los golpes del enemigo, enseguida el desánimo, y se dedicaron a ellos y olvidaron la casa de Dios. Así hay cristianos hoy en día. Cuando aceptan a Cristo como Salvador personal, están gozosos, llenos de euforia, de alegría, hablan cosas de Cristo, se comprometen a servir al Señor, pero apenas comienzan a aparecer las primeras dificultades en sus vidas, apenas vienen las primeras pruebas, rápidamente se alejan del Señor y se preguntan, ¿por qué ahora que busqué de Dios me están pasando estas cosas? Y no se dan cuenta que es el enemigo el que está poniendo el desánimo en sus mentes y en su corazón para que no sigan buscando de Dios. Ya no son fieles, ya no van a la iglesia, los ministerios en los cuales se comprometieron, ya sienten que esa no es la voluntad del Señor, o simplemente piensan que no están preparados para tal ministerio y simplemente se olvidan de Dios y se dedican a sus propias vidas. ¿No le parece esto muy familiar, hermano? Esto no es sencillamente historia de Israel. Esto es realidad que se vive también en nuestra época. Quizás estas palabras del profeta deberían conducirnos a formularnos una pregunta crítica hacia nosotros mismos. Y quizás debemos preguntarnos, ¿cuánto de nuestros recursos y cuánto de nuestro tiempo estamos gastando o dedicando a nosotros mismos? ¿Y cuánto de esos recursos y tiempo lo estamos dedicando a Dios y a su obra? ¿No será que también nosotros estamos cómodos en nuestras casas adornadas y ya nos olvidamos de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Este pasaje nos debe guiar a evaluar cómo está nuestra vida con relación a Dios. Esto es importante, hermano. La paradoja de este pasaje, de la actitud de estos israelitas en el tiempo de Ageo, se ha visto reproducida en todas las generaciones de cristianos desde aquellos tiempos, sin excluir, por supuesto, la generación actual. Qué rápido nos olvidamos que Cristo murió por nosotros. Qué rápido nos olvidamos que nos debemos a la obra de Dios. Qué rápido cuando somos atacados por el enemigo,
nos desanimamos y ya no queremos servir al Señor. Pero aquí, en este pasaje, también vemos entonces el llamado de Dios a examinar nuestra conducta. Miren los versículos del 5 al 7 allí. Dice la palabra de Dios: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Noten, después que ellos están diciendo que no es el tiempo para reedificar el templo de Dios, Dios les dice a través del profeta: meditad bien sobre vuestros caminos, analiza, autoexamínate, mira bien por los caminos que anda, medita en ello, dice aquí. Dice el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Hermano, ¿no le parece a usted importante que nos repite 2 veces que meditemos? Le está diciendo al pueblo de Israel por su actitud. Pero esto no es solo para Israel, mis hermanos. Meditemos en nuestra actitud. Meditemos en nuestros caminos. ¿Cómo andamos de cara al Señor? ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿Al yo? ¿O le estoy dando prioridad a la obra de mi Señor? ¿Dónde está puesto mi corazón? Examínate, medita en los caminos. Dios quería llevar a su pueblo a una reflexión personal que le hiciera ver la situación a la que habían llegado. Y eso mismo hace Dios con nosotros. El Señor quiere que nosotros nos autoexaminemos para que veamos hasta dónde hemos llegado con nuestra actitud de cara a la obra de Dios. Dios mismo le había señalado el camino correcto, donde tenían que transitar, tenían que venir y reedificar el templo de Jehová en Jerusalén. Pero ellos, ahora cómodos, se habían olvidado de Dios. ¿No le parece conocido esto, hermano? ¿No le parece esto conocido de los cristianos de hoy? Vivimos un cristianismo light, muy cómodo. Deja que ese es trabajo del pastor, ese es trabajo de los maestros, del director de música. Déjale ese trabajo a los jóvenes, ellos están jóvenes. Yo estoy viejo ya. Y yo trabajé toda mi vida para el Señor. Si ese es tu autoexamen, hermano, permíteme decirte que estamos mal. Meditad. Repite 2 veces la palabra de Dios. Dice aquí el versículo 6 que nos debe llamar poderosamente la atención. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dios estaba disciplinando a su pueblo con asuntos materiales, pero ellos no estaban reconociendo la situación. Los hijos de Dios en nuestros días también recibimos lo mismo. Algunos dicen, sobre todo en estos tiempos, bueno, es que las cosas no me salen bien. ¿Será que tengo mala suerte? Mira cómo he quedado. ¿No le parece esto similar al versículo 6? Sembráis mucho y recogéis poco. Pero eso no es suerte. Hermano, si usted
es un hijo de Dios y está en situaciones complicadas o problemas inesperados y de difícil solución, circunstancias adversas, todo ello puede ser con un propósito. Dios, a quien ama, disciplina. Y si tú eres hijo de Dios y tú te olvidaste de las cosas del Señor, ya no quieres asistir a la iglesia, ya no quieres leer la Biblia, le está dando más importancia a tu persona, a lo tuyo, y dejas a Dios en segundo plano, quizás lo que tú ganas está cayendo en saco roto. Cuidado, hermano. O quizás estás sembrando mucho y recoges muy poco. O quizás ya tu sábana no te calienta. Debemos entender este mensaje. El pueblo de Israel estaba recibiendo disciplina de Dios, pero no se daban cuenta que era que habían apartado la obra de Dios y se estaban dedicando a su propia vida. Dios entonces les da un mandato. Deben construir el templo. A eso vinieron. Y mire lo que nos dice el versículo 8 al 11 aquí mismo. Dice la palabra de Dios: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hagan, es lo que está diciendo aquí, manos a la obra, hagan el trabajo, busquen lo que tengan que buscar. Esa es mi voluntad. Yo quiero ser glorificado, pero hagan algo. Glorifíquenme con su trabajo. Dios aquí está mandando a que el pueblo tome acción, que hagamos algo. Dios les manda a hacer un esfuerzo para construir su templo. Debían reedificar la casa, debían edificar un templo, debían esforzarse en el trabajo. No lo estaban haciendo y por eso estaban viviendo. Quizás tenían buenas casas, pero lo que sembraban no producía nada. También quiere Dios que nosotros pongamos acción a nuestra fe. ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? Piénselo. Él nos indica cómo y dónde y en qué podemos ayudar, dónde colaborar en su obra. Pero pongámonos en acción. Piense y analice en qué puede usted colaborar en la obra del Señor. Y no digo colaborar, hacer, porque para eso estamos aquí. La fe sin obra es muerta. ¿Qué estamos haciendo para la obra del Señor? ¿Será que usted también está como el pueblo de Israel de esa época, muy cómodo en su sillón, viendo la enseñanza desde internet, en Facebook o en YouTube, y más nada? Ah, pero es que ese es trabajo del pastor. ¿Está seguro, hermano? El pastor es un siervo y es uno más en el cuerpo de Cristo. Usted tiene también sus funciones. Manos a la obra. ¿Qué puede hacer usted en la obra del Señor? Y no se quede ahí cómodo, sentado en ese sillón.
Dios es activo. Dios trabaja. Dios nos cuida. Dios nos anima. Dios nos fortalece. Dios nos perdonó nuestros pecados en la cruz. Nos sostiene porque somos sus hijos. Pero por amor a Dios, haga algo. Por amor a Dios, haga algo. Ya basta de estar sentado en sus casas artesonadas y adornadas. La obra del Señor implica mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Pero haga algo. Yo doy gracias a Dios por unos jóvenes activos que tenemos. ¿Saben qué están haciendo unas jóvenes? Están discipulando a otros jóvenes. No podemos ir a la iglesia, pero buscaron los medios y están discipulando a otros jóvenes. Gloria a Dios por eso. Hoy fui a la iglesia a imprimirle juegos de discipulado adicionales porque están trabajando los jóvenes. Gloria a Dios por ello. Ah, no, hermano, yo trabajé ya. Hermano, la obra del Señor no tiene ni jubilación, ni tiene vacaciones, ni tiene licencia. Olvídese de la edad y olvídese de cuántos años usted ha trabajado en la obra del Señor. Vamos a quitarnos eso de la cabeza, hermano. El desafío es completo. Cuando Dios nos hace una advertencia como la que nos hace en este pasaje y la repite 3 veces en este libro que es tan cortito, nos repite la palabra meditar 2 veces en el capítulo 1 y 1 vez en el capítulo 2. ¿Será que Dios quiere decirnos algo, hermano? Medita en tus caminos. Medita en lo que estás haciendo. Medita en a qué le estás dando tú la prioridad. Por eso esta enseñanza se llama ¿cuál es tu prioridad? ¿Es el Señor? ¿O es otra cosa? O quizás eres tú. Porque si eres tú, tienes que dejar morir el yo. Miren el versículo 12 al 15 ahí mismo, en el capítulo 1 de Ageo. Dice la palabra de Dios. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y esto me agrada. El pueblo, tanto el pueblo como el profeta, como el sacerdote, oyeron la voz de Jehová y temieron. Lo que quiere decir que ellos analizaron, que ellos meditaron en lo que estaban haciendo y temieron. Dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Usted tiene miedo de hacer algo para la obra del Señor? Aquí dice, Dios está con usted. 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. Dice el 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Todos, el sacerdote, el gobernador, el pueblo, aceptó la amonestación que le hizo Dios por medio del profeta.
y obedecieron. Lo que aquí se explica en este versículo 12 es que ellos oyeron la voz de Dios. Tanto los líderes como el pueblo oyeron la voz de Dios. Y yo te repito las tres palabras que hacen consistencia en este pasaje. Meditad en tus caminos. Y luego escuche la voz de Dios. ¿Cómo anda usted? ¿Usted está inventando excusas? ¿O usted le está dando la prioridad al Señor? ¿Qué está haciendo, hermano? Este es un pasaje que muchos de los que saben mucho de la Biblia, este es un pasaje para el pueblo de Israel. Hermano, este es un pasaje para todos nosotros. Medite en lo que está haciendo. Leemos que Zorobabel, el gobernador, y Josué, sumo sacerdote, y todo el pueblo escuchó lo que comunicaba Dios por medio del profeta Ageo. Todo el pueblo se arrepintió de los caminos por donde andaban y regresaron a la obra. Todos obedecieron y comenzaron nuevamente a reconstruir el templo. Obedezca la palabra de Dios. Medite en sus caminos y obedezca la palabra. Mire Esdras 5. Mire el libro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Dice el 2. Entonces, note la palabra, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Esto es grande, hermano. Dice que se levantaron y comenzaron a reedificar el templo. Administrativamente yo aprendí hace muchos años. Un error no justifica a otro. Ellos cometieron un error, una falta, porque se habían desanimado y se habían olvidado de la obra de Dios. Pero al escuchar el llamado de atención directo que les hizo Dios, ellos oyeron y obedecieron. Y como quien dice, manos a la obra. Y comenzaron, se levantaron y comenzaron a reedificar el templo. Y dice que no tan solo el pueblo, sino que también, dice, los profetas de Dios ayudaban. En otras palabras, el pueblo, los profetas, el gobernador, el sacerdote, todos a la una, como el cuerpo de Cristo, acá en la época de la iglesia. Todos nosotros, ellos como pueblo de Israel, pero nosotros como cuerpo de Cristo, todos tenemos nuestra función en la obra del Señor. Y es mejor, sería mejor que entendiésemos este mensaje y todos comencemos a trabajar en la obra de Dios. Todo el pueblo aquí cambió su actitud y decidieron obedecer a Dios. Comenzaron los planes, se organizaron, buscaron madera del monte y se prepararon para edificar el templo, la casa de Dios. Ageo transmitió el mensaje y el pueblo obedeció. Miren lo que dice Ageo 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. Ageo 2, 4 y 5.
Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Como me gusta esa palabra. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. La pregunta es, ¿estoy preparado para meditar mis caminos? ¿Estoy preparado para obedecer el mandato de Dios? ¿O simplemente me voy a quedar sentado? El gobernador, los profetas, el sacerdote y todo el pueblo se levantó y comenzó a construir la obra. ¿Qué estás haciendo tú? Hay que obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. ¿Qué estás haciendo? La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué estás haciendo en la obra del Señor? No se deje intimidar por el enemigo. El enemigo va a seguir fastidiándonos. El enemigo nos sigue golpeando. Ese es su trabajo. ¿Y el suyo cuál es, hermano? Servir a nuestro Señor Jesucristo. Usted evalúe qué tiene que hacer. No piense que lo suyo es lo primero. Primero es la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está poniendo todo su esfuerzo en la obra de Dios? ¿Está seguro? Escuche la voz de Dios y actúe siempre, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se deje desanimar. No se quede sentado. Analice su vida. ¿Por dónde andan sus caminos? Meditar. Dice aquí la palabra de Dios. 3 veces. Medite en sus caminos. Escuche la voz de Dios y obedezca. De nada hacemos con escuchar la voz de Dios, pero hacer lo que mejor me parece. Escuche la voz de Dios y obedezca. Levántese y manos a la obra. Que Dios los bendiga.